Piscis. Llegamos a Piscis o si el retorno de Saturno entra en tu casa 1. Piscis, las últimas estocadas, ya las últimas pintadas, ya está Saturno haciendo en las últimas, ya, el trabajo de tumbar, el trabajo de impacto, el trabajo de fuerza, ya lo inició por allá en el grado cero de Piscis y han sido 2 años largos, tendidos, donde lo ha cuestionado, lo ha movido, lo ha venido movilizando, sacándole, diciendo a Piscis. No, yo creo que Saturno ha sido bastante, compruébemelo, no porque se vuelve el reto, se vuelve lo concreto en Piscis, pero a él mismo, de ponerse en evidencia con cosas y además que ha estado acompañado, Juan, cabe aclarar con el nodo, que pone el dedo en la llaga y al mismo tiempo final de Neptuno. Al igual que mencionabas tú con Acuario, siento que también para Piscis hubiera sido más fácil este proceso si Neptuno hubiera estado, di tú, grado 14, 15 de Piscis. Imagínate esta misma situación, pero con un Neptuno 14, 15. Es como que, estoy acompañado y de todas maneras tengo un ancla, mi raíz. Pero en esta coincide, en este retorno coincide de que, pues en efecto también Neptuno va de salida. Entonces como que se pusieron de acuerdo Neptuno y Saturno a decir, sí, no, de verdad esto ya terminó. De verdad que esto sí es un corte, corte. Estoy de acuerdo contigo, Saturno, Neptuno ahí en ese diálogo interno de decir, debemos cambiar y el traje que hemos tenido, hemos fabricado, ya no es. Ya no va, ya esa talla, no somos esa talla, no quepo en esa talla, ya esa talla no es la mía. Si decíamos que Saturno en la casa 4 es, ¿qué estás construyendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Una camiseta, un pantalón? ¿Qué es esto? Aquí es con nosotros mismos. Digamos que aquí no es una tela, sino la tela es mi piel. Casa 1, mi identidad, mi yo. ¿Cuál es la tela y cómo vamos a forjar una nueva vestimenta, un nuevo vestuario? ¿Cuál es el nuevo atuendo que me voy a colocar para el trabajo llamado vida? Ya no el trabajo de la profesión de ser de pronto secretaria, abogada, etcétera, sino cuál es el vestido que me voy a poner ahora de vida para iniciar algo distinto, que me dé un valor diferente, que es lo que viene de cara al 2026 después del 14, cuando estén recursos, ya en otro proceso. Pero ahorita como que aprovecha para estos 5 meses para terminar de sacudir, de cerrar la puerta, de vender lo que quieras vender. Y cuando digo vender no me refiero sino de ti. ¿Qué es lo último que queda por vender? ¿Cuál es la última, cómo se ve, llama esto, Juan? Venta de garage. Entonces, dentro de la venta de garage, ¿qué más queda? ¿Qué más hay? ¿Qué más valdría la pena sacar de una vez estos 5 meses? Y saco esto y revuelco, retrógrado, revuelco, saco y revendo esto que sí me usó, sí me sirvió, pero este traje ya no, estas corbatas ya no las uso. Creo que hablábamos unos programas atrás, por allá estos trajes ya no me quedan, ya no uso esto. Lo usé y fueron parte de mi identidad, pero ya no. ¿Por qué no vender esto que le sirva a otra persona que haga esto, que se dedique ya a la parte administrativa? Ya no me pongo corbata, ya no me pongo ya no estoy de paño, ya no soy ese. Entonces, ¿cómo entrego ese vestido? Entrego esa piel que representaba un algo para mí, un nivel de seguridad o de algo, representaba un punto de anclaje y un punto de referencia y lo fue y me sirvió y fue sustancia y aprendí, pero ahora la vida me está pidiendo, termina esto para poder limpiar la mesa y empezar a fabricar algo nuevo y de esto tiene la mano o le da la mano Neptuno, que está en total acuerdo de decir sí, definitivamente estamos en otro tema, en darle la vuelta a la tortilla de una manera muy distinta. Claro, muy tocado, porque es como todo al tiempo. Y yo creo que este eclipse ya está 8 días, esto es cuenta regresiva. Prácticamente este eclipse termina de cerrar esto y termina de decirle en la recta final. Estamos ya de remate, de salida, como en esta semana que decíamos antes de terminar la primera parte, decíamos, y verdad, ya está la última semana de las últimas boletas que tiene Juan Carlos en Bogotá. Es la última semana porque el evento es el viernes. Entonces es la última semana, ya no es que queramos, sino que es la última, es esa parte final donde ya estamos en esa última venta de.
Ya el 8 no es, ya no es el 9. El tiempo también es contundente en decir, nos quedan 5 meses y medio aquí para Piscis de terminar y de cerrar esta contienda y empezar algo totalmente nuevo. Entonces, lejos de ser, yo creo que el impacto más fuerte ya lo vivieron. Ahora ya es como la repasada, ya está más tranquilo, ya más fácil y ya por lo menos se puede observar, ya por lo menos se puede identificar qué es ese punto para sacarlo Como eso, mataste al tigre y ahora no te quedes en pánico por la piel. por Algo la así piel. es. Mató al león y ahora se asustó con la piel. Eso es. Es que, Javier, hay algo, me encantó esta analogía que haces con la fachada, con la máscara que nos ponemos al mundo, que eso es el ascendente. Un Saturno, como Saturno concreta, Saturno entró en la casa uno de Piscis, Sagrado Cero de Piscis, y le dijo, vamos a concretar una fachada que has estado trabajando, que no te la crees aún y que necesitas concretar. Y entonces me la ha venido mostrando, pero también para yo ponerme una nueva máscara, tengo que desechar la anterior. Entonces Saturno también está diciendo, la máscara que cultivaste por más de 29 años es inservible en este momento para la nueva temporada. La nueva temporada requiere de otros materiales, de otra expresión que necesitas empezar a cultivar. Y han estado 3 años cultivándose desde el mismo momento, desde marzo del 2023, cultivando esa forma de encontrar una nueva fachada, dándole la despedida a una antigua. Entonces, en este momento que Saturno regresa esos graditos a Pisces en medio del eclipse, además, ¿sí? Es como mostrar el norte. Porque además, Javier, uno de los regentes de Pisces es Neptuno, que también está iniciando ciclo en Aries. Entonces, esto no es cualquier cosa, o sea, esto es algo así como, definitivamente cambié mi fachada, cambié la máscara con la que entraba al mundo, porque realmente lo que viene es poderosísimo para Pisces. Es el guerrero, él necesita empezar a creérselas. Y para eso ha tenido 2 años y medio o 3 años, desde el 2023, donde paso a paso, evento a evento, me ha estado confrontando y contrastando a manera de juego y de ejemplo que sí puedo tener una fachada distinta. ¿Para qué? Para que cuando ya Neptuno entre de lleno a Aries, ahorita en el 2026, pues, o sea, lo valore, lo muestre, lo genere e incluso genere recursos con ello. Eh, monetice. en dos. Sí, en dos, imagínate. Entonces, lo que está sucediendo en esta época para Pisces no es cualquier cosa, es una síntesis de ese trabajo. Es valídate, valídate, eso dice Saturno en la uno. Legitima lo que sientes, lo que percibes, lo que has hecho. Eh, es que además la gente alrededor, si tú esperas que para actuar necesitas la legitimación de la gente alrededor, eso está mal, porque es Saturno en la uno, eres tú lo que debes legitimar lo que estás haciendo. A veces Piscis se puede quedar en estar esperando a que los otros me digan, oye, qué buen trabajo, ¿cómo lo estás haciendo? No, o sea, Saturno en uno soy yo, lo que estoy construyendo. Tengo que verlo y asumirlo, aceptarlo, abrazarlo. ¿Cómo lo hago? Momentos. Exacto. ¿Cómo lo hago? Desde el punto de cómo lo hago yo, cómo es la sustancia, cómo fabrico esa parte. Y me gustó eso que dijiste de legitimar y la ventaja que tiene Saturno es en el momento en que tú lo legitimes y le des ese valor y que pase a tener valor para ti por encima del resto, esa es la semilla que cuando esté Saturno y Neptuno en dos da fruto, no al revés. No esperar gustar o esperar gustarle o esperar lo otro para que haya un feedback, no es al revés, es de aquí para allá, de adentro a lo pisciano, sale, ¿no? Sale del agua y llega a lo concreto, a hacer el fuego a lo concreto, No, y es que en dos puntos. eso que estás diciendo es eso, eso sale del agua de Piscis y nace a Aries, fuego, a la iniciativa, al poder. Los dos planetas, Saturno acompañando a Neptuno, le está diciendo,
3 años a Saturno en Piscis le está diciendo, tómate con seriedad, tómate en serio este cambio de fachada, ¿sí? Para posteriormente salir de ahí en conjunción con el regente. O sea, va a estar acompañándolo también. Eh, mira, lo que pasa es que Piscis es algo así como este niño que necesita de un apego seguro. Necesito, y en cierta medida Saturno es el objeto transicional con el que está haciendo el paso de un área al otro, de una etapa de vida larga a otra etapa de vida. Y de alguna manera, ¿qué es el objeto transicional acá? La realidad, los hechos. Fíjate no en la ensoñación, sino en quién es quién, qué es qué. Tú puedes decir, ay, es que yo confío en tal persona. Y los hechos muestran que sí puedes confiar en esa persona. ¿Sí? O sea, no se trata, el objeto transicional acá, el que te va a dar la capacidad de nacer, son los hechos, la realidad. Y la estructura que se puede forjar a través de la espiritualidad con la experiencia, con lo vivido. Porque también cabe aclarar que estos dos planetas son en general, desde la astrología evolutiva, desde la astrología psicológica, Saturno y Neptuno son los dos que se encargan de manejar el tema de la espiritualidad. Neptuno en Aries evoca mucho eso y está llamando, volvemos al tema, el planeta a los primeros que llama es a los suyos. Neptuno, ¿a quién va a llamar? A Piscis, porque de hecho ahí viene, no se va a poner a llamar a Cáncer, a Géminis, no, llama a los suyos, llama al suyo y dice, bueno, ¿cuáles son la convocatoria que nos pide Saturno en este nuevo inicio o despertar, que ha sido una frase trilladora de los últimos años, sobre todo desde el 2020, que se ha venido cocinando todo esto, desde Saturno por allá en Capricornio? ¿Recuerdas, Juan? Este despertar de la conciencia, pero entonces ya es al tiempo que sale y es como si también fuera el punto, el puntero que dice, ahora sí, ya es el despertar después de haber limpiado y de haber depurado y de haber hecho una gran limpieza, incluso a nivel muy colectivo, porque la limpieza fue evidente, la recogida de egos, la recogida de ascendentes que era necesario para hacer un proceso nuevo. Entonces creo que aquí Piscis también está convocado a eso. ¿Cómo es mi espiritualidad? Y a través del ejemplo propio, yo, Saturno, le doy vida a lo que es la espiritualidad desde mi perspectiva, desde mi experiencia, ¿no? Hablando Saturno ahí. ¿Tú por qué dices eso? No, lo digo porque van, 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 ¿sí? No es el libro que leí, sino es el libro de mi vida, del hecho de mi vida. Interesante y retador también. Un último tema que me acaba de gatillar lo que acabas de decir y es que Neptuno no entraba en Aries desde hace más de 164 años y la última vez que entró generó la lucha para salir de ser esclavos, de la esclavitud de muchos seres humanos, de que el hombre esclavizaba a otros hombres. Bueno, este tema, al entrar Neptuno en Aries, digamos, liberó. Esto no quiere decir que la esclavitud se haya abolido por completo. Es más, en pleno 2025 hay muchas regiones del mundo donde aún tienen la esclavitud vigente. Pero la gran mayoría y como masa crítica sí empezamos a ver como humanidad cómo así que esclavizamos a otros seres humanos, ¿sí? Y nos cuestionamos el tema. Antes la gente ni se lo cuestionaba, era parte de tener una buena vida. ¿Cuántos esclavos tienes? No, unos 2 o 3. Sí. Y era la norma o lo normal, ni se lo preguntaban, ni se lo cuestionaban, ¿sí? O sea, la ruptura de paradigmas es eso. Hombre, ¿cómo se le ocurre esclavizar a otro ser humano? ¿Sí? Ahora bien, en este nuevo ciclo con Saturno y Neptuno, tal vez cuando nos tomamos en serio la psique, lo oculto, lo invisible, que nuestra vida no solamente es este ser humano que habla con claridad en un mundo social, sino que está todo mi inconsciente en lo profundo, motivando y haciendo mi vida consciente. Ahí sí es como el títere es esta expresión humana externa que está dominado por el inconsciente. Y de ese inconsciente estamos a veces dominados y esclavizados
por complejos y situaciones dolorosas del pasado. El hecho de que Neptuno entre en Aries es el mejor momento al tomarnos con seriedad nuestra parte oculta de romper la esclavitud de esos viejos patrones, de esos complejos que han estado dominando mi vida y que me llevan a vivir relaciones igualitas por más de que cambie de pareja, que me lleva a vivir trabajos idénticos por más de que cambie de jefe y familias igualitas por más de que tenga distintas mamás para mis distintos hijos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos esclavos de nuestros complejos y tal vez este aspecto Piscis sea uno de los que lidere a través del trabajo con el misterio, con lo oculto, con lo místico. Para mí, Piscis tiene un trabajo enorme a nivel social, en la medida en que se vea, se valide, se legitime como con su trabajo, con su hacer.